Bueno, regresando un poquito con Piedad y según sus experiencias, ¿cómo fue en tu experiencia personal, Piedad, el inicio hacia este objetivo de riqueza financiera? Bueno, pues el inicio fue en los primeros años de la agencia inmobiliaria, ¿no? A lo mejor llevaba como aproximadamente 4 o 5 años trabajando en intermediación inmobiliaria y bueno, pues entonces yo tendría aproximadamente 24 años y pues fue un poco casual, caí en un error que luego te comentaré más adelante. Supongo que hablaremos de los principales errores que no hay que cometer. Y bueno, decidí invertir y comprar pues un piso para mí, un apartamento para mí. Al final, casualidades de la vida, no decidí no ir a vivir allí, entonces entre si me decidía o no me decidía, pues decidí alquilarlo a turistas. Estábamos hablando en Valencia en el año 2004, eso era una cosa muy rara aquí. Eso de alquilar por días, por noches sueltas a turistas era muy raro porque esto no es una ciudad turística, sino que es, bueno, pues una ciudad más urbanita, ¿no? No existía Airbnb. Airbnb realmente nació en el año 2008, mucho después. Booking solamente existía para hoteles y, bueno, así, esa fue mi primera palanca, esa fue la primera ficha de dominó que empujó a todas las demás. Tuvo un tremendo éxito ese apartamento alquilándose a turistas y eso me dio los ingresos suficientes y recurrentes para animarme a replicar ese modelo que estaba funcionando muy bien y adquirir un segundo apartamento, hacer lo mismo, un tercero, un cuarto y así sucesivamente durante algunos años. Y bueno, esos fueron mis comienzos. Luego, obviamente, también lo sabemos por Shift, ¿no? Del famoso libro de Gary Keller, que el mercado cambia, no siempre va a ser un mercado de vino y rosas como me tocó a mí en ese momento. Sí que es verdad que en ese momento, al ser algo novedoso, pues me pude aprovechar de esa circunstancia, pero luego vino pues la crisis inmobiliaria y el mercado de los apartamentos turísticos se saturó porque todo el que no conseguía vender su piso pues lo alquilaba turístico, todos los promotores que tenían edificios enteros por vender pues se lanzaban a este negocio porque no les comprometía alquileres demasiado largos, los hoteles bajaban precios, total, que la rentabilidad del negocio bajó muchísimo, pero aún así yo disponía de un patrimonio inmobiliario que pasé del alquiler turístico por noches, que también da muchos quebraderos de cabeza y mucho trabajo, a un alquiler de larga duración convencional, que da mucho menos trabajo, tiene menos costes de servicios, de limpieza, de check-in, etcétera, y al final la rentabilidad pues acaba siendo muy, muy pareja y hasta el día de hoy pues ese patrimonio inmobiliario se mantiene y se sigue alimentando. Sí, me imagino, y la plusvalía que seguramente ha generado a partir de entonces, ¿no? Oye, pero te le adelantaste a los grandes de ahora, a Booking, a Airbnb, mis respetos. Pero sí, cabal, tú lo mencionabas hace un rato, sobre cuáles son los errores que cometemos o las dudas más comunes de todas las personas en el proceso de intentar iniciar un camino hacia la riqueza financiera o a invertir utilidades, ganancias o beneficios. ¿Cuáles son esos errores y cuáles son esas dudas que nos detienen principalmente, crees tú, Piedad? Bueno, pues hay un error o una falsa creencia muy generalizada y es pensar que cuando uno se compra su vivienda, su primera vivienda para vivir él, es una inversión. Y en realidad eso no es una inversión, eso es un gasto como una casa, ¿no? Y nunca mejor dicho, es tu casa, pero es un gasto tremendo. Todos sabemos lo que cuesta una casa, los intereses hipotecarios aparejados, los 30 años de cadena perpetua que vas a tener de casamiento con el banco, ¿no? Y realmente es un grandísimo desembolso de dinero que si es tu vivienda, va a ser tu vivienda. Realmente esto no es una inversión, esto es un gasto y para que se convierta en inversión tiene que ser un activo, tiene que ser un inmueble que lo alquiles y si vas a vivir tú, búscate la vida para alquilar habitaciones, alquilar plantas, sacar algún tipo de rentabilidad para que te permita esa compra ser la palanca para las sucesivas y no algo que te estrangule, ¿no?
Y eso fue casi el error que yo estuve a punto de cometer, porque inicialmente yo el piso que me compré era para vivir yo y bueno, por circunstancias, mientras me decidía, ¿no? Pues decidí a alquilarlo de esta modalidad y ahí rápidamente vi como si hubiera comprado, que estuve a punto de hacerlo, ¿no? Una vivienda familiar, grande, por esto que te dicen tus padres, de bueno, tienes que tener un piso para el día de mañana, cuando te cases, cuando tengas hijos, esto y lo otro, pues me hubiera empantanado en muchísimo dinero, en una vivienda que realmente en ese momento no necesitaba y que me hubiera supuesto, en vez de una palanca para seguir escalando el negocio de inversión inmobiliaria, me hubiera supuesto un yugo en el cuello que me hubiera dado miedo por la carga hipotecaria, pues invertir en más cosas y me hubiera quitado probablemente ese margen necesario que tienes que tener de beneficios, fundamental, para poder invertir en ingresos pasivos. Entonces, segundo consejo, tienes que tener beneficios, tienes que tener un negocio, preferiblemente porque es lo que más da, que te dé los suficientes beneficios, no ingresos brutos, sino también beneficios para poder invertirlos en bienes inmuebles y en construcción de riqueza financiera, por supuesto. O sea, te refieres cuando hablas de beneficios, es lo mismo que utilidades o ganancias como nos referimos en América Latina, pero cabal, igual si tienes un trabajo fijo donde tienes un ingreso fijo, esa es tu ganancia, ese es tu beneficio. Tú básicamente lo que estás planteando, te entiendo, es que debes de hacer el esfuerzo y armarte del hábito del inversionista, que es dejar un poco de dinero para las inversiones, asegurarte de ir dejando el espacio. Correcto, porque así como hemos visto que con el tiempo, ¿no?, el efecto del interés compuesto va a hacernos palanca, la constancia de la aportación de capital a esas inversiones, pues van a ser como los esteroides, ¿no?, a todo ese efecto de la magia del interés compuesto. Le voy a meter todavía más esteroides si de forma constante voy destinando parte de mis beneficios a esas inversiones. Y un error que normalmente la gente comete es: gano dinero de mi sueldo o gano dinero de mi negocio y pago los gastos, me pago mis caprichos, mis lujos, mis gastos del día a día, y si sobra algo, ya si eso, pues lo veo de invertir en inmuebles y demás. Entonces ahí cambia totalmente el paradigma, y cuando yo obtengo beneficios de mi negocio o de mi empleo, tengo que apartar como mínimo un 20% para aportar estas inversiones, ¿no?, a esta creación de riqueza, y de lo que sobre, de ahí tengo que pagar mis gastos. Claro, o sea, ese dinero no existe, ese dinero es para eso, y no tenerle miedo, te entiendo, a que tal vez ese 20% pareciera muy poco en relación a las inversiones inmobiliarias. Hay que irlo haciendo poco a poco, mes a mes, para que eso se vaya acumulando y te permita encontrar la oportunidad adecuada de inversión. Correcto. ¿No? Te entiendo y creo plenamente en lo que dices. El otro día escuchaba a un disertante sobre el tema y lo puso al revés. Dijo, bueno, si tú haces mes a mes el apartado de un dinero que no tocas y vives solo del resto, pues buenísimo, porque vas a ir teniendo un adicional para invertir. Pero imagínate, dice, y lo puso al revés y dijo, imagínate que en vez de hacer eso, te gastas un poco más de lo que ganas mes a mes. Después de un rato, eso se te vuelve en bancarrota. O sea, sí. En lo que te enfocas se expande, ¿no? Así es, correcto. De hecho, hay un libro muy bueno que yo recomiendo leer, que también se menciona en mucha literatura, manuales de Keller Williams, que se llama Profit First, o La ganancia es primero. Está traducida al español. Mira, voy a mostrar la portada, lo tengo aquí. Y habla mucho de esto, ¿no?, de que normalmente los empresarios, los autónomos, tendemos a gastarnos o reinvertir en el negocio todo lo que ingresamos, ¿no? Y este libro nos enseña un sistema muy bueno de cómo siempre apartar el dinero para los gastos, apartar dinero para la hacienda, ¿no?, para los impuestos, no gastarte el dinero de hacienda, y apartar dinero también para los beneficios, para pagarte a ti primero,
y por eso se llama así, ¿no? Profit First o las ganancias primero. Muy recomendable y habla mucho de esto y da muchos consejos de sistemas de cuentas bancarias y demás para no mezclar churras con merinas y tener un control de nuestras finanzas. Excelente, excelente. Muchísimas gracias, Piedad.